libros, todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Buenas noches. Hoy me ha costado bastante trabajo ponerle título al programa. He tenido que marear y marear la perdiz hasta encontrar el que acaban de ver en la carátula de este nuevo capítulo de Negro sobre Blanco, Entre Amigos. No dice mucho o quizá dice demasiado. Lo explicaré. Las personas que hoy se sientan a esta mesa son viejos y muy buenos amigos míos y son también amigos entre sí. Creo que fui yo incluso quien los puso por primera vez en contacto. Uno es el cantante, pintor, poeta y algunas cosas más, Luis Eduardo Aute. El otro es el filósofo, sociólogo, profesor, escritor y algunas cosas más, Antonio Escootado. Con decir sus nombres basta. Superflua sería cualquier tentativa de presentación. Al primero, Aute, lo conocen hasta los niños de pecho y más aún las niñas con pecho, si me permiten hacer un chiste malo y facilón. Sus canciones lo han convertido, como hubiera dicho el extinto poeta Rafael Alberti, en una especie de paloma de vuelo popular. Al segundo, Escootado, se le empieza a conocer por fin tanto como merece. Se ha convertido poco a poco, sin prisa y sin pausa, en eso que los chicos de la prensa llaman un líder de opinión. Aute está hoy aquí para hablarnos de estos dos libros. Animal 2, ojo, no he dicho animados ni Animal 2, sino Animal 2, con L intercalada y en una sola palabra, y Canciones 1966-1999, que lleva un subtítulo, Cuerpo del Delito. El primer libro lo ha editado acompañado por un vídeo, Plaza Janés. Y el segundo, A Palo Seco, Celeste. Escootado, en cambio, viene para hablarnos de otro libro, con el que obtuvo a finales de septiembre el último premio Espasa de ensayo, Caos y Orden, publicado, como es lógico, por la editorial que concede ese premio. No hay aparentemente nada que mancomune estas dos obras. Una es abiertamente literaria, la otra eminentemente científica y filosófica, pero yo creo, confiemos en que la conversación lo demuestre, que un hilo casi invisible las hilvana, convirtiéndolas en anverso y reverso de una misma moneda. Es, por otra parte, el propio Escootado quien propone en su libro un pacto de reconciliación entre esos dos cónyuges, antaño unidos y hogaño divorciados, que son las letras y las ciencias. Además, como corroborando incluso gráficamente este matrimonio en apariencia morganático, el de Escootado y Aute, no el de las ciencias y las letras, si abrimos el libro de Aute, nos encontramos con algo que parece caos, hermoso y fecundo caos. Y si abrimos el de Escootado, nos topamos con el orden, con el bello y noble orden que es característica común de la ciencia y de la filosofía. Por todo esto es por lo que, tras muchas vueltas y revueltas, he exhumado el título de un concierto dado a la Limón, hace algunos años, por Luis Eduardo Aute y el cantante cubano Silvio Rodríguez, Entre Amigos, para encabezar esta animalda conversación sobre el caos y el orden. Sobra añadir que me gustaría que todos ustedes se consideraran también hoy entre amigos y nos tuvieran a los tres portales. Eduardo, Escota, buenas noches y a ver si hacemos un trecho más de camino juntos. Empezaré por ti, Eduardo, y seguiré por ti, Escota. No sé si es irreverencia llamarte Escota en la tele, pero no me sale lo de Antonio. Y huelga también añadir que ojalá terciéis el uno en lo del otro y el otro en lo del uno, manteniendo, eso sí, la debida compostura. Eduardo, tú eres el puro ejemplo de mestizaje. Castellano, catalán, nacido en Manila. Más o menos eres eso que se llama un punto filipino, que yo nunca he sabido muy bien lo que significa. O el punto filipino a lo mejor es este señor. Me pones en un brete porque realmente no sé de dónde sale, ¿no?, del punto filipino, pero en cualquier caso puede que tenga razón, puede que sea eso, ¿no? Si no viene de ningún lado, pues instauramos aquí el sentido del concepto, ¿no?, punto filipino. Ya verás como hay algún espectador que me escribe una carta explicando el origen de la expresión punto filipino. Siempre pasan estas cosas. Bueno, bromas aparte, Eduardo, de esos tres orígenes, ¿con cuál te sientes más identificado? Pues realmente con ninguno en particular, ¿no? Y con todos en general, ¿no?, como se dice.
probablemente me siento identificado con la no identificación, porque no siento raíces concretas en ninguna de las culturas. Sin embargo, sí, según va pasando el tiempo, me voy arraigando más en un cierto eclecticismo de cantidad de cosas, ¿no? Además, cada vez soy más consciente de que se van cruzando elementos de las tres culturas, ¿no? Bueno, en Filipinas me eduqué en un colegio... Hasta los 14 años, ¿no? Hasta los 11 años. 11 hasta los 11 años. En un colegio americano, o sea, toda mi enseñanza fue en inglés, pero la primera enseñanza fue en inglés. En mi casa se hablaba el castellano y el catalán, mi padre era catalán y mi abuela vivía en mi casa, era valenciana y hablaba en catalán. Y luego en la calle con los amigos del barrio hablaba el tagalo. ¿Tú te cruzaste por allí? El tagalo, sí. El tagalo. Cualquier día vamos a un restaurante chino y te hablo tagalo, que es todo, la mayor parte de las cámaras... Bueno, tú hablas el brasileiro e incluso el portugués, ¿no? Sí, sí, bueno, el portugués y el brasileiro son lo mismo. ¿Te cruzaste alguna vez allí en Manila o en Filipinas con Gil de Viedma? Sí, yo no recuerdo. Me lo crucé después ya en Barcelona, ¿no? Pero él era el presidente de la compañía de tabacos de Filipinas, que era donde trabajaba mi padre, ¿no? Y me conocía de pequeño y estuvo en mi casa varias veces, lo que pasa es que yo no sabía quién era, evidentemente. Yo tendría, pues no sé, 5 o 6 años, ¿no? 7 años. Bueno, a propósito del mestizaje del tuyo y de todos los mestizajes, el otro día leí algo que me dejó francamente desconcertado. El autor del artículo, era un artículo, decía que el mestizaje es la principal causa del pensamiento único. Su razonamiento era la globalización, al fin y al cabo es mestizaje, mezcla las cosas, y en cambio la preservación de la pureza de las culturas étnicas o nacionales garantiza la diversidad. Me dejó desconcertado porque siempre habíamos creído lo contrario, el mestizaje como diversidad frente a la cultura dominante, y esa es también la postura que tú, escotado, adoptas en tu libro. Dices, solo algunos fundamentalistas niegan hoy que el cruce de distintas cepas humanas tiene para una sociedad el mismo efecto saludable que para un campo ser polinizado y etcétera. Claro, ¿Qué os parece esta paradoja? Bueno, es que lo de pensamiento único es una palabra muy equívoca. Quienes hablan de, digamos, arrojan esa palabra a otros como si fuese un mal o un defecto, son los que realmente pertenecen al pensamiento único. O sea, todo esto que se llama ahora globalización es un proceso muy largo, muy denso, pero básicamente significa que el capital se ha hecho nómada, porque el capital ha dejado de ser capital en el sentido de instalaciones, tierras, títulos de acciones que se cotizan en bolsa. Capital vuelve a ser lo que siempre fue: trabajo humano, maestría, oficio, laboriosidad, ingenio, innovación. Poco a poco se va realizando eso. Y entonces esto, por supuesto, es nómada. O sea, no puedes retenerlo, no es que surja en un sitio y ahí se queda y puedes cobrarle aranceles al que entre o al que salga. Lo único que creo es que el proceso de globalización tiene que continuar, y no ser solo globalización económica, tiene que ser globalización jurídica. Es decir, que cuando venga un señor a decir, mire usted, por ejemplo, la Coca-Cola de España, yo no me instalo en España si no me bajan ustedes los impuestos a mí, porque si no, no me conviene y me instalo en Portugal. Entonces, que le podamos decir a Coca-Cola, o a su equivalente, estupendo, pero convendrá que se instale, por ejemplo, en Venus, Mercurio o algún otro planeta del sistema solar, porque aquí tenemos una regulación común en materia fiscal. Bueno, esto era un paréntesis. Eduardo, dejémoslo, sigamos con... Yo creo que el pensamiento único, en ese sentido no estoy de acuerdo en cuanto a que el mestizaje pueda dar un pensamiento único. En todo caso puede dar una cultura que se vaya unificando, una cultura única si quieres, pero no pensamiento, ¿no? Puesto que cada cultura tiene sus propios criterios. Entonces sería un enriquecimiento de pensamiento, que siempre es bueno, ¿no? Pero a no ser que se convierta en eso que la Escuela de Frankfurt llamaba discurso de valores dominante, como en cierto modo está sucediendo, ¿no? Puede ser. De acuerdo, la oposición en realidad es entre izquierdas y derechas, y yo creo que las dos están periclitadas, o sea, que ya no tiene sentido. O sea, ser de derechas es ser un facha, y ser un facha es una mierda. Pero ser de izquierdas ahora en buena medida es ser no demócrata, y en esa medida bastante es una mierda. O sea, creo que tenemos que ser demócratas todos. Eso lo decías hace poco en un artículo de esa tribuna de Diario 16 sí, que escribes. Pero tú, ya que has salido, sigo distanciándome de tu libro, volveremos a ver, Eduardo, tú en Caos y Orden repartes palos a la derecha, repartes palos a la izquierda, se los acabas de dar, pero también repartes palos a los que no se consideran ni derecha ni izquierda, a los progres en general, a los nihilistas, a los alternativos, a los ecologistas, en fin, a todos esos pensamientos.
Fernando, no reparto palos a todos porque el libro has visto que es bastante optimista. Lo que pasa es que intenta no ser ingenuo. No, o sea, siempre que, digamos, seamos más pesimistas que optimistas, también estamos un poco en la unilateralidad. Yo creo que estamos mucho mejor en todo de lo que estábamos hace 50 años. No digo hace 100, pero sí hace 50. Y esto nos exige, esto nos compromete a cada cual con su trabajo, intentando hacerlo mejor, y también nos obliga a una benevolencia, a una bonomía respecto de la posición del mundo, porque es que es muy fácil estar siempre diciendo, no, viendo lo que falta. Es más fuerte el sí que el no. Bueno, Eduardo, como verás, Escota es un panglosiano, deja chiquito al Cándido de Voltaire. Tú, en cambio, eres un pesimista o por lo menos eres un escéptico. Bueno, permíteme... O por lo menos en tu libro parece que eres un escéptico. La segunda, la primera palabra, ¿no? Pesimista, quisiera no serlo, ¿no? Quisiera no serlo porque los pesimistas, en términos generales, creo que no son gente que construya nada, ¿no? O por lo menos gente que no es gente que tenga inquietud de hacer cosas, ¿no? El pesimista se abandona de alguna forma, ¿no? El escéptico es una persona activa, es una persona que le va quedando poca confianza en toda una serie de referentes y está en contra de eso, no está de acuerdo e intenta buscar su propio referente, ¿no? El que le valga el pesimista, sin embargo, saben que es poco activo en cuanto a ese criterio, ¿no? Claro, que además el pesimista es siempre una variante del conformista y el escéptico, en cambio, representa la noble independencia del espíritu. Es el espíritu el que sabe que de alguna manera ninguna cosa, ninguna determinación transitoria, nada que esté en el espacio o en el tiempo puede, digamos, quitarle su papel a la independencia de criterio. El escéptico es eso. Bueno, en cualquier caso, él parece más activo y tú, ahora me refiero, en las obras, en los libros, en lo que hacéis, más pasivo. Eres tú, Eduardo, el que has dicho que ya no quieres combatir, que solo quieres testificar, demostrar que eres consciente de lo que está pasando. A lo mejor no te acuerdas de que has dicho esto, pero lo has dicho recientemente en una entrevista a propósito precisamente del libro Animal 2. Estaría borracho. No lo sé, bueno, hombre, combatir, yo, evidentemente no me gusta combatir, ¿no? Prefiero convencer más que vencer, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estoy todo el tiempo haciendo cosas, que yo no puedo pararme y vivir momentos de ocio, no entiendo lo que es el ocio. Si no hago algo, me duele el organismo. Cosas, ¿no? Con ese deje de escepticismo que tenía Diógenes o que tenían los filósofos presocráticos, ¿no? En cambio, Escotado es más un hombre de la Ilustración, ¿no? Aspira a reformar la sociedad, todavía tiene confianza en que la sociedad puede reformarse. Pues que eres un reformista, yo no. Y tú eres un rupturista. Bueno, venga, dejemos esto y vamos a seguir el carril de la conversación como estaba más o menos prevista. Eduardo, no sé si vas a empezar a levitar al oír lo que te voy a decir ahora, pero tú eres una especie de uomo universale, de hombre universal, como se decía en el Renacimiento, pintor, cineasta, buscador, escritor, cantante, por supuesto. A mí tu obra y tu manera de enfrentarte a tu obra me recuerda un poco esas estatuas incompletas de Miguel Ángel que están en Florencia, en el Museo de la Academia de Florencia, y que están saliendo las personas, pugnando por salir de los bloques de roca, y se ve un codo, se ve una rodilla, se ve un dedo, se ve una nariz, pero la obra no se ha terminado. Tu obra parece como si estuviera en continua búsqueda, como si tú estuvieras saliendo de ella y buscándote a ti mismo tu nariz, tu codo, tu dedo, tu oreja. Bueno, es evidentemente levito. Venga, levita, que eso tirará para arriba de la audiencia del programa. Pero seguramente sí, tienes razón, ¿no? Porque, no trabajo pensando en un objetivo, ¿no? En llegar a ningún sitio. Simplemente me pongo a hacer las cosas que me apetece hacer, las que creo que me pueden divertir en ese momento, me puedan inquietar, sea en una manera de expresión o en otra, ¿no? Soy muy curioso por otro lado, entonces me gusta tocar todos los terrenos que de alguna forma me resultan atractivos, ¿no? Para comunicar algo, ¿no? Me da igual hacerlo, prefiero hacerlo bien que no mal, evidentemente, no intento hacerlo bien y no mal, pero para mí la aventura es meterme a descubrir aquello que desconozco, ¿no? Y entonces toco todos esos palos, pero por no aburrirme. Soy muy poco amigo de las disciplinas, ¿no? Muy indisciplinado y en ese sentido creo que
me costaría mucho, me cuesta mucho ubicarme en una sola disciplina porque me aburro. Respeto muchísimo a la gente que dedica toda su vida a un solo trabajo, ¿no? A una sola disciplina, ¿no? Me parece respetabilísimo, pero yo soy incapaz. Soy puro inquieto y necesito meterme en todos los terrenos. Es davinciano, o sea, es un hombre de todas las estaciones, de todos los momentos. Él no puede ser, y además tiene ese sentido tan extraordinario de humildad cuando no tendría por qué tenerlo. Pues claro, dice, me gustaría hacer las cosas mejor, tal, no sé qué. Es evidente que las hace de puta madre, pero esa es su línea. Pero ¿cómo humildad si acaba de levitar? Bueno, me has levitado tú. Eduardo, bueno, a ti te interesa más el artista que la obra del artista. Te interesa más no lo autobiográfico, y toda tu obra en definitiva es autobiográfico. Te interesa Hemingway, te interesa Buñuel, te interesa Dalí, te interesa Goya, te interesan estos artistas que, por así decir, eran más papistas que el Papa, más artistas que el arte. No es que me interesen esos artistas en concreto, porque me interesan muchísimos artistas que han hecho una obra maravillosa sin moverse del salón de su casa, ¿no? Yo que sé, Alexandre, por ejemplo, podríamos hablar un montón, ¿no? Proust, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no es que no se moviera de su casa, no se movía de su cama. De su cama, sí. No es tanto eso, sino que admiro al artista que imita su obra o a ese artista que hace que su obra le imite, ¿no? Porque lo convierte en un todo orgánico, ¿no? Autor y obra es todo una misma cosa, ¿no? Y en ese sentido me resulta muy atractivo y muy bello, ¿no? Esa forma, ese personaje que rompe las fronteras entre lo que hace y lo que es, ¿no? Me parece admirable en ese sentido. Por lo menos me produce mucha curiosidad ese tipo de autores, ¿no? Pero en ningún momento rechazo al autor absolutamente dedicado en su rincón a hacer una obra absolutamente maravillosa. Tú, Escota, fíjate si será pesimista, fíjate si será escéptico, que he abierto el libro Animal 2 completamente al azar, no con ánimo de leer nada, y la página que ha salido dice re-quiebro. Al otro lado hay declarado pipi. Bueno, dice, entre meapilas franquistas y cagapilas antifranquistas seguimos sin salir del pilón de la cateta franquicia heredada. Y más abajo, España de mis amores, cuánto te odio. Bueno, Eduardo, yo hay siempre una pregunta que por curiosidad quiero hacerte y siempre se me olvida hacértela. ¿A ti te desvió de otras formas del arte, como la pintura o como el cine, la canción, el éxito que desde el primer momento conseguiste como cantante? ¿Te apartó un poco? Me apartó, pero yo me dejé apartar también. Es decir, yo jamás hubiera pensado de cuando era niño que yo iba a escribir canciones y sobre todo que me iba a subir a un escenario a cantar. Vamos, era lo último que se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero de alguna forma, si lo he hecho es porque evidentemente lo he aceptado. Es un desvío que, valga redundancia, me desvía, pero que tomo ese tren del desvío con placer, ¿no? Porque es probablemente algo que la música siempre me interesó, y tocaba un poco la guitarra, y entonces yo tocaba muy mal a guitarra las canciones de otros. Entonces, con tal de no aprender a tocar esas canciones con la guitarra, digo, me las hago yo y me resulta mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso fue el motor que me metió. ¿No crees que en estos terreno, momentos ¿no? hay, en la sociedad en general, un predominio excesivo de la música? Diré algo así, como la música como nuevo opio del pueblo, o por lo menos como opio de los jóvenes. ¿No se le podría aplicar a esa excesiva presencia de la música el viejo principio délfico de nada en exceso? Bueno, está desapareciendo el rock, ¿eh? Eduardo ya me lo dijo hace tiempo, ahora estoy de acuerdo con él. El rock fue un movimiento, una irrupción muy violenta que ahora se está calmando a pasos agigantados. Quedan un poco de gran rock que hubo, por supuesto, pero deja su pozo, pero no tiene la energía que tenía. No. Bueno, ojalá fuera música lo que realmente escucháramos, ¿no? Nunca es poco el tiempo para dedicar a la buena música o al buen trabajo, ¿no? Lo malo es que es mucha basura lo que se está imponiendo, ¿no? Estamos constantemente bombardeados por mala música, ¿no? O por lo menos ni siquiera mala música, no música, ¿no? Entonces eso evidentemente es deplorable. Ahora, ojalá fuera buena música la que debemos escuchar. En su caso es poesía y música. El hacer una canción son las dos cosas, ¿eh? Y eso sí que es fuerte. Por eso sí es un don. Lo decía Leonard Cohen, yo nací con el don de hacer canciones que son una forma, que es una manera de unir la poesía y la música. ¿Tú también has hecho alguna canción? Sí, yo también. A ver si algún día me grabo alguna con A ver si Eduardo. hacéis un dúo.
No hemos tocado tiempo, escribe en inglés, Antonio, maravillosamente bien. Bueno, pues tú hablas inglés perfectamente. O sea, Sí, no, pero no, pece. tengo textos de él ahí que alguno he musicado, pero no me he atrevido a ir a más porque es que las músicas que hace a sus propios textos son infinitamente mejores, ¿no? Calla, hombre, calla, ya estamos con lo mismo. Bueno, el tiempo lo dirá. Animal 2 lleva debajo un titulillo que dice Poemigas, estereografías, puntos suspensivos. En la parte final del libro hay pues una serie de fotografías muy curiosas, algunas de ellas francamente eróticas, fotografías dobles que reproducen aquella vieja técnica de las fotografías estereoscópicas que veíamos aplicándonos unas gafas. E incluso tú das instrucciones para que, cruzando los ojos, quizá como Carlos Castaneda, no lo sé, en las enseñanzas de Don Juan, dices que las imágenes se superponen. ¿Querrías, por favor, dar un ejemplo práctico? Porque yo me he pasado horas cruzando, si tuviera una cámara cruzando puesta los aquí en el ojos y cerebro, no, ¿tú crees que de verdad, mirando esto y cruzando los ojos, mirándose la punta de la nariz o qué? ¿Se superponen las imágenes? Ocurre, se superpone y además se produce el efecto de relieve. Porque hay una pequeña, entre dibujo y dibujo hay una pequeña diferencia de perspectiva. Esa diferencia de perspectiva es justo la diferencia que hay entre pupila y pupila, que es lo que produce la sensación de relieve al ver algo, ¿no? Entonces, al bizquear, lo lógico sería verlo con un estereoscopio, que es un aparato inventado desde hace muchísimo tiempo, que eran sobre todo fotografías pornográficas de finales del siglo, que se veían en relieve. Claro, eran fotografías de todo tipo. Porque en la casa de mis abuelos había un aparato de esos y no había fotografías pornográficas, por desgracia. Porque tu abuela no le dejaría, tu abuelo escondería las pornos, fotografías normales, bueno. Bueno, las estereografías ya más o menos hemos explicado lo que son y además las han visto los espectadores, pero los poemigas, o las poemigas, masculino o femenino. Pues me ha puesto en un brete, porque no andrógino. Poemiga, andrógino, en todo caso. Bueno, ¿qué son las poemigas? Sí. ¿Qué es lo que más hay en el libro? Pues ¿no? sí, bueno, pues son esos textos breves que no son ni greguerías, ni haikus, ni epigramas, ni sé lo que es, ¿no? Entonces, los he bautizado como poemigas, más en el primer libro, porque en el primer libro había más intención de poema, ¿no? Poema con juegos de palabras, con juegos de letras, ¿no? Y en este caso, en el 2, no hay tanto concepto poético, ¿no? Son más textos lúdicos que intentan atravesar las palabras, ir un poco al otro lado del espejo de las palabras, retorciéndolas, destruyéndolas para encontrar conceptos ocultos que hay detrás de las palabras, ¿no? El título del libro ilustra muy bien toda la intención de estos textos, ¿no? La palabra animal, que habitualmente utilizamos como sinónimo de bestia, no tiene nada que ver con la bestia. Como se decía, los animales no tienen alma, es una barbaridad, porque animal viene del latín anima, entonces más almático que lo animal no hay nada, ¿no? Entonces, evidentemente, una cosa es, le quitas la L a animal y es ánima, ¿no? Entonces, evidentemente, el animal tiene alma, ¿no? El título explica efectivamente muy bien el libro, pero también lo explica el prólogo de Carlos Edmundo de Ori. ¿Qué es de él? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Está todavía en el sur de Francia? Está en el sur de Francia, en un pueblo precioso, en Tessiglimont, una casita preciosa. Poesía, bien, está con un vigor tremendo, escribe poesía. Acaba de editar un libro hace poco, acaba de presentarlo hace un par de meses. Sí, el libro lo tengo. Precioso libro. A ver si le convences para que venga negro sobre blanco, Eduardo. No, seguro, si me le invitas, evidentemente. Invitado queda. ¿No? Y el libro lo explica también muy bien una cita de Ernesto Sábato, que lleva al principio, que dice: el hombre de hoy es una venda que envuelve el vacío absoluto. Más pesimismo, como verás, más escepticismo. Así era el hombre, Sábato, ¿no? Digo yo. Así era, sí, pero tú lo recoges y lo colocas en el frontispicio del libro. Así era el hombre invisible de aquella película que veíamos de niños, que solamente se le veía cuando estaba vendado, ¿no? Exactamente. Premonición del hombre contemporáneo, yo creo, ¿no? Wells, siempre profético. No corre el riesgo este libro, Eduardo, de que hay tanto juego de palabras, hay tanto ingenio, que el lector se quede eso, con el ingenio, con la lectura más superficial y no entre dentro. Se quede en chispazos, se quede en cortocircuito. Yo quisiera que no, yo quisiera... la intención del libro era hacer primero un libro divertido, un libro que incluso la gente se riera leyéndolo, y efectivamente hay amigos que lo han leído y de repente los veo riéndose después de leer un texto, ¿no? Y después invitar a que después de esa lectura el lector encontrara otros signos ocultos detrás, ¿no? O no tan ocultos, ¿no? Yo creo que el juego de espejos es bastante evidente, ¿no? No creo que sea nada complicado, ¿no? Tú antes has dicho que no sabías muy bien lo que era el libro. Yo sí lo sé, y en realidad no lo he inventado yo. He encontrado una definición magnífica de lo que es este libro en alguna parte, en algún periódico,
una definición que dice: son pensamientos concebidos para leer deprisa y luego quedarse mucho tiempo dándoles vueltas. Exactamente. Eso quisiera, esa es mi voluntad, ¿no? Y es lo que me ha dicho la gente que ha leído el libro, ¿no? Que es un libro que se lee fácilmente, se lee en media hora, un poco más de media hora, y luego al cabo del tiempo deja un regusto que empieza a reaparecer otra vez con otro juego de espejos, ¿no? Bueno, es que es el pozo, él deja el pozo básico este de que rompe con las compartimentaciones clásicas, o sea, él hace que haya afluencia, que, o sea, su mestizaje, en este caso es un mestizaje de la poesía con la música, de la imagen con el concepto, o sea, él no permite que se queden separados, su propia vida, digamos, su propio tono davinciano, le permite reunir como broma la tragedia máxima, como tragedia máxima la broma, es decir, él no deja títere con cabeza y así, una vez más, el espíritu está vivo, bulle el espíritu ante el lector. Tú habías prologado el Sí. primer animal, Animal 1, que lo sacó el Cantor Europeo, ¿no? Europeo, sí. Y abro Primero ahora- lo prologué en 20 páginas y luego me di cuenta que era un disparate Sí, claro. y lo reduje a una. ¿Sí? Es una poemiga, es un proloigo. Abro también este otro libro, El Animal 1 al azar, y me encuentro con algo que tiene bastante que ver con esa pequeña discusión que hemos tenido acerca del género de las o los poemigas. Dices, ¿por qué el yo y no la yo? Pregunto yo ya. ¿Y lo yo qué tal? ¿No sabes que Borges tenía un gato enorme en su casa, castrado, y que entonces en cierta ocasión una amiga mía que fue a visitarlo le dijo: ¿y esto qué es, gato o gata? Y Borges dijo: uy, esto ya ni se sabe, esto es lo gato. Bueno, lo mismo vienes tú aquí a decir, ¿no? Eduardo, última pregunta antes de la publicidad, un poco seria. En el 73 grabas Rito. En el 76, si no estoy equivocado, grabas Sarcófago y Templo. Y en este libro, que recoge no tus poemas, sino las letras de tus canciones, Mauricio de Miguel dice en el prólogo que tú eres un gnóstico, lo que pasa es que eres un lírico agnóstico lleno de creencias y que tienes una profunda preocupación religiosa que sin embargo se manifiesta incluso a través de la blasfemia, incluso a través de la provocación, incluso a través del agnosticismo o del ateísmo. ¿Qué hay de eso? Un teólogo. Un teólogo, sí, no sé. Yo me siento cada vez más incapaz de entender al ser humano lejos de un sentido religioso, ¿no?, de la vida. No vaticanista, es decir, yo creo que también hay un texto ahí que dice que el peor enemigo de Dios, en el caso de que exista, es la Iglesia, ¿no?, o las iglesias, ¿no? Bueno, pero no hablamos de eso, no Sí, hablamos de iglesias, no. hablamos de Pero, ¿de qué hablamos? Dios, de teólogos, Sí. de Del sentido religioso, gnóstico, religioso sí, porque no, yo creo que no hay pensamiento sin ese sentido religioso. Es decir, que la primera reflexión del ser humano surge a partir de la necesidad de descifrar el por qué estoy aquí, dónde vengo y dónde voy. Es decir, y eso es, yo creo que la materia de la cual se nutre, no la religión, que a mí religión me suena a institución, no, sentido religioso, que es para mí algo distinto. No, hombre, Eduardo, Entonces si pensar, religión- reflexionar, si religión viene tener de, sentido religioso. de religar. De religar, sí, ligar dos veces. de reunir. No, pero cuando oigo, la palabra religión me suena a institución. Es decir, la religión es como algo hecho, ¿no?, conforme, algo sólido, ¿no? Y para mí el sentido religioso es dinámica, no es nada sólido, es la búsqueda, ¿no? Es estar intentando encontrar respuestas a preguntas que no sabemos qué respuestas tienen. Esa dinámica es el sentido religioso de la vida. desde Una mi punto de búsqueda vista, ¿no? accionada por dos motores, los dos muy religiosos, los dos muy clásicos, la muerte y el sexo, Eros y Tánatos. Eso está detrás de toda tu obra. Cantada, Bueno, eso, escrita, mi obra, pintada, dicha. Yo creo que detrás de cualquier obra, yo creo que son la materia prima a partir de la cual se puede trabajar, a partir de la cual se puede reflexionar. El cuestionarse la vida surge a partir del momento que entran en conflicto los conceptos de sexo y muerte. Detrás ¿no? de caos y orden también está Eros y Tánatos. Pues Yo creo. sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que también se puede llamar Dioniso y Apolo, por ejemplo, en este caso, ¿no? El dios de la savia y el dios de la luminosa forma. Y después de estas dos preguntas serias, antes de la publicidad, una pregunta frívola, Eduardo. He leído en tu currículum, no lo sabía, me lo habías ocultado, que en el 83 cantaste con uno de los grandes amores frustrados de mi vida, Joan Baez. Ah, sí. ¿Cómo era? Yo nunca me he acercado a ella, era un amor platónico desde Sí. lejos. Bueno, fue en el Palacio de Deportes, creo que en una feria de San Isidro, que le habían invitado a dar un concierto,
y bueno, cantaba con ella. Yo hacía una parte del concierto y ella hacía otra parte. Y al final salía con ella y le hacía unos gorgoritos, ¿no? que más que nada propiciaron su canción. Una mujer, siempre fue una mujer muy bella. Yo no encuentro eso, es decir, la monja, no decir la monja y tal, no, yo creo que es una señora tremendamente sensual. Buen cuerpo tenía, ¿no? ¿Eh? Buen cuerpo tenía, ¿no? Buen cuerpo Y tú que tienes fama de ligón, no ligaste ni pero, religaste pero con Joan ella. Baez tiene, por lo visto, una vida erótica absolutamente fascinante, que ¿Cómo lo parece sabes? ser, ¿no? Parece ser. Cosas que cuentan, Parecía ¿no? monja, pero yo vi una vez de pura casualidad una foto suya en una playa en bikini y digo, caramba, con la monja, ¿sí? Sí, sí. No, pero una vida sexual bastante desaforada. Después de los anuncios le robaremos algún minutejo a Escota para que nos digas qué es el gran proyecto. De momento no sé si la publicidad contribuye al orden o contribuye al caos, pero en todo caso aquí la tenemos. Estábamos hablando y vamos a seguir haciéndolo con Eduardo Aute y con Antonio Escotado, autores respectivamente de estos 3 libros. Caos y orden, de Espasa, Antonio Escotado, Canciones, 1966-1999, y Animal 2, en una sola palabra, publicado este por Plaza Janés, escrito por Eduardo Aute, y el otro por las ediciones Celeste. Vamos con Caos y orden, vamos con el premio de ensayo Espasa de este año. Escota, esto es un fractal, ¿verdad? Explica a la gente lo que es un fractal y yo, de paso, te pregunto, ¿es la estructura molecular de la belleza? Esto parece un líquen marino, parece que hace buena la frase aquella de Oscar Wilde de que la naturaleza imita el arte, ¿no? No, es que los fractales tienen muchos lados. Los fractales se pueden definir así rápidamente como la presencia de infinitud en áreas finitas. Esa es, digamos, la definición técnica que da Mandelbrot. También se pueden definir como una geometría que al fin cumple su nombre, es decir, que mide la Tierra, geos, metros. En la práctica son un procedimiento que no era concebido para nosotros hasta que se inventaron los ordenadores, que es coger y a una función, en vez de intentar despejarla, despejar una incógnita, le vas dejando que haga camino, eso se llama iteración. O sea, que se vaya multiplicando por sí misma y se sume una constante. Si esa multiplicación sumada a la constante se va fijando cada uno de los resultados como puntos en un plano, tras 1000 pasadas hay 1000 puntos, tras 100.000 pasadas hay 100.000. Entonces empiezan a dibujarse fantásticas formas como esas, que naturalmente nos vuelven a hacer pensar en por qué la geometría cumple su nombre, por qué esas cosas se parecen pues a profundas gargantas y desfiladeros, a nubes, a poblaciones bacterianas. Tienen mucha más relación con lo real que el mundo de la geometría euclidiana, que es tan frío, hecho a base de planos, puntos, curvas regulares. Aquí todo es absolutamente infinito. ¿La teoría del caos sería la traslación de ese modelo del fractal a la sociología? Sí, pero hay que incluir el concepto decisivo de estructura disipativa de Prigogine, que viene de la química y la termodinámica, que lo que hace es que reinterpreta el desequilibrio como un factor creativo, es decir, como la fuente de la invención. Hasta ahora entendíamos que un mundo, si no era en equilibrio, si no mantenía el equilibrio, habría desaparecido. La termodinámica de Prigogine, la termodinámica del desequilibrio, nos muestra todo lo contrario y además es, una vez más, como también la geometría fractal de la naturaleza, algo que tiene relación con nuestra vida, con lo que sentimos, tocamos, vemos, con nuestra intuición particular. Estábamos sometidos a un mundo ideal, autoritario, el que nos viene, digamos, desde las órdenes originarias del Génesis y luego se expresa como dinámica de fuerzas y masas en Newton o diferencia entre el soberano y los súbditos. Todo pertenecía a la misma historia de simplificación autoritaria, de cadena inapelable, de órdenes descendentes, de muy poca atención al medio. O sea, suena igual el toque de Diana, haga frío o haga calor, esté la gente cansada o no lo esté. Estamos entrando en otro orden
que están mucho más en relación con el medio, que tienen la humildad de consultar continuamente al medio, de rectificar constantemente. Es, haciendo un juego de palabras que parecería salido del libro de Eduardo Aute, el orden frente a la orden. Claro, es un orden ampliado, un orden que comprende el caos como uno de sus momentos, frente a esa usurpación del orden por la orden. Lo que se ha impuesto durante miles y miles de años es la orden que dice firmes, o en marcha, o descanso. Tu libro tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera haces un análisis de las transformaciones experimentadas por la ciencia contemporánea tras el cambio de paradigma representado precisamente por la teoría del caos. Y en la segunda, que seguramente es la más interesante para el lector, aquella a la cual va a tener más fácil acceso, ahí ya hablas de cosas concretas, harto concretas, de política, de economía, de sociología, de praxis, de vida cotidiana. Claro. Lo que pasa es que quizás la conexión, o sea, el gozne entre primera y segunda parte es lo que se podría considerar más discutible. A mí no me pareció discutible, pero es que aquí tendría que ir a la arqueología de mis propios sentimientos. Una vez tuve un contrato para ir a Nairobi a actuar de traductor y me llevé en el avión un libro de Prigogine, un químico que simplemente venía allí por premio Nobel de Química, el año, yo qué sé, 70 y tantos. Y hasta que llegué a Nairobi me quedé completamente fascinado. No dormí, apenas comí. Y dije, Dios mío, esto lo tengo yo que intentar aplicar. Pero claro, Prigogine estaba hablando de moléculas. Yo de moléculas no sé nada, o poquísimo. Y pues, claro, el aceptar esta transición, esta transformación en la noción de orden, yo creo que nos compromete a aceptar no solo el nuevo mundo en el cual estamos viviendo, por ejemplo, donde se acabó la distancia geográfica, ya no hay distancia geográfica. Ahora la distancia es distancia anímica, distancia de posiciones, distancia de actitudes. Las señales van y vuelven a 300.000 kilómetros por segundo. De modo que distancia no hay, por lo menos en el planeta Tierra. Entonces, ¿hasta qué punto nos compromete nuestra propia revolución tecnológica, nuestros propios avances, el nivel nunca visto de prosperidad, no solo de nuestro mundo, sino incluso del mundo pobre, en comparación con lo que había hace 100 años, por ejemplo? Nos compromete también a unas formas de convivencia, de entendernos a nosotros mismos y de entender a los demás, que por una parte sean más benévolas, pero por otra parte sean también más exigentes. Creo que el libro llevaba un título diferente cuando lo presentaste al premio de ensayo Espasa al que lleva ahora. Y bueno, hubo un pequeño debate con los de la editorial y le cambiaste el título. Y yo creo que Caos y Orden es un buen título, pero es un título que se queda un poco estrecho, porque yo, leyendo el libro, con lo que me he encontrado en este libro, es casi con una historia de las ideas. Sí, es otra vez más mi obsesión historicista. Siempre soy un historiador de lo uno o de lo otro. El libro se llamaba La economía del caos, porque la tesis del libro es que la espontaneidad, en todas las ramas, es decir, tanto a la hora de, por ejemplo, hacer la síntesis de una molécula de plástico, o a la hora de organizar una convivencia política, la espontaneidad es siempre más económica que el controlismo. O sea, no hay nada más despilfarrador que la planificación centralizada. Esto es una cosa que no lo sabíamos, hasta que se ejerció la planificación centralizada 70, 80 años en muchos países y ocasionó por lo que era de esperar. Pero lo que era de esperar en la práctica, en teoría no. En teoría estábamos todos convencidos de que lo que hacía falta es más orden del de la orden. O sea, más vara del profesor dándole en la mano al alumno porque no era capaz de desarrollar el binomio de Newton en la pantalla. Una de las cosas que propongo, desde luego, es un cambio profundo en la pedagogía, es decir, en la enseñanza, sobre todo en enseñanzas medias y en enseñanza universitaria, porque estamos un poco hartos de tanto aprendizaje sin enseñanza. Ha llegado un momento en que con la transformación, digamos, con la tremenda actualización de conocimientos, gran parte de nosotros, los profesionales de la enseñanza, no sabemos lo que enseñamos. Deberíamos actualizarnos. Esto es especialmente fuerte en matemáticas. Voy a hacerte una pregunta un poco larga.
Por una parte, sales al paso, me parece que es en la página 22, de la farsa montada en y alrededor de la ininteligible jerga técnico-científica que, literalmente, sirve hoy para velar una falta de nociones precisas, envolviendo banalidades o incoherencias en un abstruso ropaje de pseudo-información. Por otra parte, hablas, y en ello sigues a tu maestro, al lejano inspirador de este libro, Prigogine, hablas de la necesidad de una interpenetración de la ciencia y la cultura, de una alianza de las humanidades y del saber de las llamadas ciencias duras. Escota, antes en Grecia ese divorcio no existía. ¿Tú crees que es posible recuperar hoy la figura del sabio, del hombre que se mueve con destreza y conocimiento en los dos niveles, o la complejidad del objeto observado lo convierte en inabarcable para el observador? No, todo lo contrario. Justamente creo que la complejidad, que por ejemplo es la gran nueva palabra, o sea, el cambio de paradigma es justamente que en vez de lo simple, ahora decimos lo complejo, nos compromete a que estos campos sean el mismo campo. Por ejemplo, nos hemos pasado todo el bachillerato y mucha gente sus carreras ahí intentando hacer variantes cada vez más sutiles de cálculo. Cálculo diferencial, que se basa en derivar e integrar. Esto lo hace cualquier calculadora de bolsillo en décimas de segundo. No se puede suponer que sea la quinta esencia del espíritu humano una cosa que hace una calculadora de bolsillo en décimas de segundo. No se deben perder nuestros hijos el tiempo con eso. Sin embargo, tú dale a un ordenador, por ejemplo, que te traduzca la palabra serendipity, empleada por primera vez por Walpole, y que significa hacer hallazgos felices pero inesperados. El ordenador normalmente no hará nada, pero si insistes, lo que hará es quemarse. ¿Cómo traducimos serendipity al castellano? Yo propongo un neologismo, serendipia. El antiguo nombre de Ceilán es Serendip. Cuenta la leyenda de los magos estos que van buscando, los científicos que van buscando y se encuentran la leyenda esta que nos contó ahí en el Escorial Hoffman. Claro, muy bonita, y además terminó Hoffman con aquella mención de la frase de Pasteur, que dijo: el azar favorece siempre, pero solo a los espíritus preparados. En este sentido hay que tener la actitud correcta. Eso es más o menos lo de Picasso, de la inspiración existe, pero si baja que me pille trabajando, ¿no? Sí. Es un poco todo lo mismo, ¿no? Filosofía, ciencia, religión. Yo creo que es erróneo estar estableciendo constantemente fronteras, ¿no? Es todo lo mismo. Descompartimentalizar. En esencia, nos han separado el bachillerato, nos han hecho uno de ciencias y otro de letras, ¿no? Nos han compartimentado. Claro. En esencia es la búsqueda del conocimiento a través de una herramienta o de otra herramienta, pero es lo mismo. Entonces, el perder esta noción de que es lo mismo me parece siniestro, ¿no? Ha salido a relucir Hoffman, buen amigo de los tres, y Suizo. Y tú estás fascinado y ahora estamos en tiempo de elecciones, nos venimos a lo concreto, a lo práctico, a lo cotidiano. Estás fascinado por una parte por Jefferson y por otra parte por el modelo político suizo. Y dices concretamente en tu libro: la montañosa Suiza que 900 años atrás se constituye como pueblo soberano mediante un juramento apoyado sobre 3 puntos. 1. Aquello que nos une es el respeto por la diferencia, y si algún cantón entiende que ese respeto se ha quebrado, podrá separarse en cualquier momento sin otro requisito que una decisión mayoritaria de sus habitantes. 2. Ninguno pagará protección a iglesias, nobles o casas reales, ni admitirá otros administradores que los elegidos en cada circunscripción por sufragio directo. 3. Nadie podrá hacer del gobierno un medio de vida y los ciudadanos asumirán todas las responsabilidades de administración y defensa con mandatos muy breves y siempre irreelegibles. Háblanos un poco de esto, Scott. Esto es maravilloso, claro. Esto es la democracia, pero yo creo que no solo es la democracia. Los suizos hace 900 años instauraron un sistema que ahora Gore o Gingrich o Clinton llaman real-time democracy, o sea, democracia en tiempo real, que empieza a ser posible gracias a instituciones que ahora no existen del todo, pero que claramente van a existir bien, o sea, rápidas, seguras y baratas. Me refiero a Internet. En Suiza, el sistema confederal parte de que los cantones en realidad no tienen la soberanía corresponde a las comunas. Las comunas no pueden tener más de 10.000 habitantes ni menos de 5.000. Si tienen más de 10.000 se tienen que partir, si tienen menos de 5.000 se tienen que unir a otro. ¿Para qué? Para que pueda haber una presencia física y directa de los ciudadanos en cada caso, para que se pueda votar a mano alzada,
todas las cuestiones. Nosotros hemos llegado a un sistema donde votamos a una persona para que resuelva los asuntos. Tenemos que volver, a mi juicio, a un sistema donde resolvamos los asuntos y luego demos a tales o cuales personas el encargo de gestionarlos y administrarlos, justo al revés. Nosotros no podemos enajenar nuestra libertad confiando en que tengamos un gobernante más o menos clemente, salvífico, inteligente. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de decir, en esto va a ser esto y en esto va a ser aquello. Ahora, como es natural, siempre hará falta delegar, siempre. Nosotros somos vecinos y para una cosa tan sencilla como el bloque de nuestra casa hace falta un presidente de la comunidad, pues mucho más para la gran complejidad de los asuntos políticos. Pero es que en realidad ahora nos vamos dando cuenta que en muchas cuestiones el político puede obrar de una forma, digamos, independiente, pero en otras no. En otras el político, presionado por aquellos mismos que le permiten llegar a ser votado, va a decidir a favor de aquellos que le ayudaron. Es decir, no en todo el espectro de las decisiones, pero sí al menos en una parte, la ciudadanía puede sospechar fundadamente que no se pueden dejar al criterio de la clase política. Me da igual que sea un gobernante de izquierdas o de derechas, me da totalmente igual, debe decidir sobre ellas la ciudadanía. Antes no era posible y era un gran lío. Ahora, con Internet, es no solo posible, sino inexcusable. Por ejemplo, lo más sencillo, ¿cómo es posible que sigamos teniendo contratos tipo? ¿Cómo es posible que con el banco, con la compañía de la luz, con la del gas, con la compañía de transportes, se llame contrato a que una persona o se queda sin el servicio o suscribe todas las condiciones? ¿Cómo es posible que en ese contrato ni siquiera se prevé que el incumplimiento de esas condiciones genera un derecho a indemnización por daños y perjuicios en la otra parte? ¿Cómo es posible? Bueno, así estamos. Yo pienso que en Internet está ocurriendo con la economía, sí está habiendo esa fluidez de negociar, no sin embargo en materia política. Claro, necesitamos que en política, en derecho, los mismos ventajas que ha alcanzado, digamos, el mismo nomadismo que ha alcanzado el capital, tanto inhumano como humano, el capital social como el capital mostrenco, que lo tengan los derechos de los ciudadanos. Eso no sería tan difícil. O sea, por ejemplo, a nivel fiscal. A nivel fiscal el tema es que hay una carrera a la baja de unos estados con otros, porque al ser los capitales nómadas, todos los gobiernos intentan de alguna manera que no se les vayan para seguir cobrando algo, pero para que no se les vaya hay que darles ventajas. Si se les dan ventajas, entonces se va una carrera fiscal a la baja y finalmente acabará triunfando el Estado que menos cobre. Esto es un delirio. O sea, este camino no es el camino que necesitamos. Por ejemplo, ahí vemos una vez más la urgente necesidad de una globalización, porque si no, ¿qué pasa? Que el que tiene de verdad dinero no paga. Y quienes estamos pagando la franja fiscal del 99% es los asalariados del nivel medio, porque son más controlados. Esto es ridículo, esto se debe solucionar, esto es una injusticia. Ahora, no se puede solucionar a base de que de repente vamos a llamar a Fidel Castro para que lo solucione, porque no lo soluciona. Aparte que la población no defiende a Fidel Castro. Hay que sentarse los agentes sociales principales y el uno decir yo tengo los votos y el otro decir yo tengo la pasta. Vamos a llegar a un acuerdo. Sí, para que todo el mundo pueda tener acceso a esos medios, a Internet, por ejemplo, evidentemente hace falta un poder adquisitivo que en las 3/4 partes. No. Lo que Escotado viene a proponer es casi una democracia basada en una especie de referéndum electrónico, por ejemplo, por cajero automático. Yo lo que quiero es un partido demócrata de verdad. Es decir, un partido cuyo programa no sea voy a hacer esto o aquello, sino voy a consultar las cosas. Esto es lo que es para mí un partido demócrata, en el caso particular. Pero, por ejemplo, en el caso de los impuestos, es que está muy mal, porque como al que de verdad tiene mucho se le dice, pues pague usted un 70, un 80%, sí es lógico que entonces se escape. Hay que llegar a una consensuación muchísimo más humana y decirle a Coca-Cola o a IBM o al señor Botín, hombre, si yo comprendo que no tiene usted por qué sufragar usted de su bolsillo, ya bastante le ha costado ascender a esos supremos peldaños de la pasta, no tiene usted por qué sufragar todo, pero comprenderá usted que tampoco tenemos que sufragarlo todos los funcionarios del nivel medio. O sea, vamos a llegar a un acuerdo. Y claro, que usted no quiere llegar a un acuerdo, entonces sí tendremos que ir a referéndums y a elecciones y a tumbarle a usted, porque usted se ha constituido en enemigo nuestro. Pero en principio nosotros no queremos que sea enemigo nuestro, vamos a llegar a una composición.
Escota, tu libro lleva una cita inicial clarísima para cualquier buen entendedor, una cita de Pascal que dice: todo nuestro razonamiento se reduce a ceder al sentimiento. Pero luego la segunda parte lleva una cita de un autor que nos es muy querido a todos, Junger, que es bastante más misteriosa y a mí me gustaría que la explicaras. Lo que dice Junger es: allí donde lo que se pretende es atacar la propiedad en cuanto idea, subrayado y con mayúscula, idea, la consecuencia necesaria será la esclavitud. Claro, allí donde porque la propiedad en realidad es el resultado, es la estela que deja atrás de sí el espíritu singular en su movimiento. O sea, es propiedad de Eduardo en vida y para siempre las canciones. Si alguien, por ejemplo, como es propiedad mía en vida y para siempre, aunque no me sigan dando derechos de autor ni a nosotros a ninguno de los dos, eso, allí donde la propiedad pretende ser suplantada por cualquier cosa como la igualdad o la justicia, se está pisoteando aquello que dignifica al espíritu humano, que no solo es la diferencia, sino que es el ingenio, la maestría, la dignidad. Antes hablaba con Eduardo en la pausa de que, claro, la igualdad es maravillosa siempre que se conciba como igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Pero no nos interesa la igualdad de nariz, ni la igualdad de zapato, ni la igualdad de sueldo, ni la igualdad de casa, ni la igualdad de ideas, ni ninguna otra igualdad. Entonces, cuando se ataca a la propiedad en tanto que idea, lo que se ataca es a la diferencia intrínseca de los seres humanos, es decir, a la profunda espiritualización que cada vida incluye. O sea, al hecho de que verdaderamente somos pozos insondables, o sea, tenemos una infinitud hacia adentro. Algunos son criminales en serie y otros son santos como la Madre de Teresa de Calcuta. Bueno, apostillando un poco, hablando de la propiedad, hablando de las canciones, es curioso que concretamente los derechos en el mundo de la música no son a perpetuidad, no son para siempre, duran 70 años, ¿no? El autor es propietario durante 70 años de su obra, ¿no? No así el editor, que es propietario de por vida. Es decir, siempre, para siempre jamás, él sigue cobrando derechos, el editor, que no hay obra musical que no tenga editor. ¿Tu primera canción, cuántos años tenías cuando la...? ¿La primera? Sí, la primera canción. Que escribí así, digamos en serio, pues tendría 23, 24 años. Entonces tienes que vivir 93 o 94 años para perder los derechos, Eduardo. Sí, pero lo gracioso es que el autor tiene sus derechos limitados en el tiempo, y sin embargo, el que no lo ha hecho, el no propietario, porque no ha creado la obra, cobra esos derechos de por vida. No sé, porque nuestros contratos siempre son a 5 o 6 años, ¿no? No. ¿Tú los haces indefinidos? No. En el mundo de la canción, las canciones editadas y registradas van siempre editadas, la mayor parte de las veces, con un editor que no tiene límite en el tiempo para cobrar su porcentaje de derechos, que en muchas ocasiones, en mis primeras canciones, estaban al 50%. 50% del editor y 50% del autor. Dejemos esta discusión un poco venal porque nos quedan poquísimos minutos y muchos temas importantes. De la propiedad de por vida no es una falacia. Escotado, te voy a mover un pequeño reproche. Tú mismo anticipas ese reproche mío en el prólogo cuando dices que tu libro solo trata de pensar la específica civilización europea. Ya estamos otra vez en el ombligocentrismo del hombre occidental. No hay más cosas sobre la tierra y bajo los cielos de lo que el judeocristianismo pretende. No, claro que hay más cosas. El ancho es el mundo. Lo que pasa es que creo que nosotros hemos tenido bastante más interés por el resto del mundo que el resto del mundo por nosotros. De modo que en este sentido no es que hayamos sido especialmente olvidadizos. En parte ha sido un interés mercantil, ya para ir a hacer colonias y explotarles. En parte ha sido un interés salvífico para mandar misiones y cambiarles los dioses y las costumbres, vestir a los desnudos, desnudar a los vestidos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no se nos puede acusar, digamos, de indiferencia ante el resto del mundo. Sí se puede acusar, por ejemplo, de esto, de aislacionismo a los chinos. Pero es una no indiferencia concupiscente. Nos interesamos para apropiarnos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, queriendo salvar sus almas, como los misioneros. Sí. Escotado, ahora todo es consumismo.
Ahí se encuentran los chinos y los norteamericanos, los iberoamericanos y los españoles, los japoneses y los europeos. También lo dice Eduardo Aute en su libro. Tú te refieres a ello diciendo que nos gobierna una especie de Leviatán light, cuyo propósito es sustituir la demanda, tradicional fuente de la actividad, por la oferta en un proceso de marketing universal. Cuando yo era un hippie, el consumismo era el diablo, ahora es el Mesías. Tanto y tanto. Me gusta mucho que me des esa opción de entrar ahí, aunque sea rápido. Antes había que defender al ciudadano, ahora hay que defender al consumidor. Es decir, la agresión actual no es sobre derechos civiles o sobre libertades de expresión o sobre derechos, no, que va. La agresión actual está en la base de que, bueno, vayas a una tienda, vayas a una agencia de viajes, a poco que te descuides, la oferta se sobrepone a la demanda. Pero claro, la base de la actividad económica, léase Adam Smith, léase Carlos Marx, léase el libro, el manual de Samuelson que estudia todo el mundo que estudia Derecho o Económicas ahora en primero, dice, el origen de la actividad económica es el deseo. Las narices. Los asesores privados de Reagan, los que dan lugar a los Reaganomics, que es un Reagan-Thatcher, ese matrimonio estereofónico, los abuelos estereofónicos, Reagan-Thatcher, ¿sí? Estos dos están presididos por unos economistas, una variante de la economía que se llama teoría general de la oferta. La idea es que la única manera de inyectar bienes, dinero en el circuito económico y así producir desarrollo y crecimiento es que haya muchísima superfluidad. Es decir, que al rico le sobre realmente tanto, le salga tanto por las orejas, que entonces invierta. ¿Cómo? Asegurándole de que la oferta se impone a la demanda. Asegurándole de que las personas serán domadas. Irán al Corte Inglés pidiendo un traje de pana y se llevarán lo que el Corte Inglés diga, que es todo menos un traje de pana, porque trajes de pana no hay en el Corte Inglés. Hace poco he leído, creo que fue Clinton, que dijo que la forma de resolver los problemas económicos del tercer mundo era repartiendo mucho internet y teléfonos móviles. No sé si lo habéis leído en la prensa. Pero bueno, es que ese es el tema del fin de la distancia. Los teléfonos móviles es también el fin de la distancia. Lo que pasa es que, ¿por qué tienen tantos teléfonos móviles? Porque los padres somos unos hipocondriacos paranoicos y le ponemos uno de esos chivatitos a cada niño. Escotado, tengo 2 preguntas para 2 minutos, a ver cómo te las apañas. Vale. Además, las preguntas son largas. Hay un párrafo en tu libro que me ha hecho brincar. Dices, la libertad formal como libertad de expresión ha alcanzado en algunos lugares los más prósperos niveles impensables hace apenas medio siglo. Hablar y escribir sobre cualquier tema solo tiene hoy los razonables límites de la injuria o la calumnia, e incluso en esos casos la censura será a posteriori, nunca previa. ¿Y la corrección política? ¿Y lo que te ha pasado a ti, que has terminado en la cárcel y yo he terminado en la cárcel y Eduardo no ha terminado en la cárcel hasta ahora? Ya veremos a ver lo que pasa. ¿Dónde está ese mundo de libertad? Sí. Es que la excepción, Fernando, confirma la regla. La excepción confirma la regla. Por ejemplo, en Argentina a mí me lanzaron una orden de busca y captura como la de Garzón a Pinochet, pero la Menem dijo siempre a posteriori. Yo ya sabía que estaba el programa ese en la tele, pero ha tenido que emitirse el programa y solo entonces hemos lanzado la orden de busca y captura. No está en una cárcel argentina por horas, por mi culpa, creo, que sí. No sé si estamos juntos y salía el vuelo y tal. Si se queda un poco más, sigue allí. Sigo allí, ¿no? ¿Qué va? Si esto no se atreven, si luego hay mucho tango, ahí hay mucho tango. Bueno, saltémonos todo o casi todo, que es mucho, Escotado. Tenemos que terminar ya. Magnífico. Todo va bien. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Leibniz Yo no he dicho eso. y Pangloss tenían razón, pero última pregunta, Escotado. ¿Y si en medio de tanta dicha estalla el ecosistema? No, es evidente que, digamos, se está creando una burbuja financiera donde se sobrevaloran las cosas. El caso de Terra, por ejemplo, de Telefónica, es evidente. O sea, una cosa que vale 10, de repente pues, parece que vale 50.000. Eso, o lo vamos deshinchando poquito a poco la burbuja, o si estalla, se crea un crack. Nosotros tenemos una prosperidad enorme, inaudita en los anales, pero frágil. Tenemos que tener cuidado, tenemos que deflactar esa burbuja y eso hay que hacerlo poquito a poco, con sabiduría, con buena voluntad y con una enérgica, una tenaz voluntad de reforma de los ciudadanos, que lo primero que tienen que hacer es informarse. O sea, no hablar de la economía como si fuese, digamos, el interior del planeta Júpiter. La economía es lo de todos los días. Se puede decir que es una prosperidad virtual. Es una prosperidad virtual, sí, pero No, bueno, es que en lo virtual ahora precisamente hay un gran problema, que es hasta qué punto la realidad no es virtual. Al descubrirse la ordenata
y al profundizarse los conocimientos de neurofisiología, hasta qué punto toda realidad no es virtual. Hay ya un par de grandes libros sobre la materia. Bueno, no los digas, no os enredéis en nuevas discusiones, deflactemos, punto final, aunque no punto omega, de momento. De momento, entre el caos y el orden, la vida sigue y seguirá también la actividad filosófica de Antonio Escotado y seguirá la actividad poética, musical y pictórica de Luis Eduardo Aute y seguirá dentro de 7 días negro sobre blanco y seguirán ustedes, así lo espero, mirando y escuchando lo que aquí se hace y se dice. Y algún día, lo asegura un villancico, nos iremos todos, sobre todo yo que soy viejísimo, y no volveremos más. Hemos estado entre amigos y entre amigos hemos jugado a ordenar un poquito el mundo caóticamente y sin la pretensión de salvarlo, líbrenos Dios de los embaucadores que ofrecen eso. Eduardo Aute, Antonio Escotado, gracias también a todos ustedes. La próxima semana más. Buenas noches.